Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a hablarles sobre los sustitutos perfectos y hemos hecho un modelo de simulación del óptimo del consumidor. Los integrantes estamos Chávez Espinosa Yang, Guamán Huartayevi, Palomino Escobar Roger, Pero León Inquil Edgar y el quien les habla, Xavier Zapata Víctor. A continuación le doy el pase a a mis compañeros para que puedan empezar a hablar sobre lo que es la presentación de los bienes sustitutos perfectos. Bueno, profesor, buenos días, compañeros. En esta ocasión me toca hablar sobre los bienes sustitutos perfectos, que estos vendrían a ser los bienes que se podrían, la particularidad que tienen es de que su uso y el resultado que consigue el consumidor al utilizarlos vendría a ser el mismo. Esto hace que para escoger entre un bien u otro, que vienen a ser sustitutos perfectos, no se guiaría sobre su resultado, sino sobre su utilidad a la hora de escogerlos o sobre su presupuesto designado que tienen. En el caso de la utilidad, que vendría a ser la medida de la satisfacción por la cual este consumidor escoge, vendría a ser medida sobre la función de utilidad, que con esta se consigue la TSC o la tasa subjetiva de cambio, que señala la medida en la cual el consumidor está dispuesto a reemplazar un bien por otro, que se calcula con los coeficientes que se consiguen en la función de utilidad. Sí, continuando con la presentación de los bienes sustitutos perfectos, yo voy a tocar el punto 3 y 4, en donde nos habla del presupuesto del consumidor, la cual se viene a reducir como una función de recta de presupuesto, la cual está dada por el ingreso, que es M, igual un precio del bien X por X, más el precio del bien Y por Y. Con esto conseguimos la tasa objetiva de cambio, que es representada como el TOC, que nos dice cuánto se tiene que entregar de un bien para obtener una unidad adicional del otro bien. Despejando la ecuación de la recta de presupuesto, obtenemos la pendiente, que vendría a ser P, precio del bien X partido del precio del bien Y, la cual viene a ser la tasa objetiva de cambio. En el punto 4, ya habiendo explicado lo que es tasa subjetiva de cambio y tasa objetiva de cambio, podemos conseguir el óptimo del consumidor, el cual vendría a ser el punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios y presupuestos dados. En nuestro tema, que es sustitutos perfectos, obtenemos tres posibilidades. La primera posibilidad es en la que la tasa subjetiva de cambio es menor que la tasa objetiva de cambio y nos arroja una solución de esquina. En esa desigualdad obtenemos que el precio del bien X es mayor que el precio del bien Y. Por ende, si el precio del bien X es mayor que el precio del bien Y, el consumidor vendría a escoger el precio del bien Y. Es decir, la solución de esquina vendría a estar en el eje del bien Y. En la siguiente posibilidad es al revés. La tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio y también presenta una solución de esquina. Entonces, en la desigualdad de la misma manera, vendríamos a tener que el precio del bien X es menor que el precio del bien Y. Igual, el precio del bien Y viene a ser mayor que el precio del bien X. Entonces, el consumidor escogerá el precio del bien X y la solución de esquina vendría a estar en el eje del bien X. En la última posibilidad tenemos que la tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio, donde se presentan infinitas soluciones. Entonces, como estos son pendientes, ambas rectas son iguales. Entonces, el óptimo del consumidor vendría a estar dado por infinitos puntos en esas rectas. Para un mejor entendimiento de toda la presentación que hemos hecho de bienes sustitutos perfectos, doy paso a mi compañero Víctor Saavedra para que explique el modelo dado que hemos elaborado. Siguiendo con la exposición, les presentamos lo que viene a ser el modelo de simulación del óptimo del consumidor. Bueno, tenemos primero que la función, que sabemos que el sustituto perfecto está dado por una función de utilidad que es igual a AX más BY. Donde tenemos 5 parámetros para poder mover en nuestro modelo. Lo que viene a ser el precio de X, el precio de Y, el ingreso y los parámetros A y B. Aquí el simulador nos muestra lo que viene a ser el óptimo, el punto X y el punto Y, y cuánto es nuestra utilidad. También nos muestra
el precio del producto X multiplicado por la cantidad del producto, y la suma de estos dos siempre nos va a dar lo que viene a ser el ingreso. Además de eso, también tenemos lo que es la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, lo cual está relacionado directamente con lo que viene a ser los parámetros A y B. Y también lo que es la utilidad marginal de X o la utilidad marginal de Y, que nos da lo que es la tasa subjetiva de cambio. La tasa objetiva de cambio, como dijo mi compañero, está relacionado a lo que es el precio de X con el precio de Y. Bueno, este es un ejemplo que tenemos para hacer lo que es el modelo. También podemos seguir haciendo variaciones con el modelo y haciendo, por ejemplo, un caso del 2,2 y 5,5, aquí nos estaría mostrando el modelo, que esto depende todo de la preferencia del consumidor. Algo que faltaría aquí arreglar en el modelo tal vez sería lo que es el óptimo, puesto que como está todo relacionado con esta parte de acá, es un poco difícil poder estimar los óptimos. Lo único que nos sale son las soluciones de esquina que tenemos en ambos. Pero todo depende aquí en esto que nos dice que depende de la preferencia del consumidor. Y bueno, para que se pueda explicar mejor lo que es el tema, vamos a avanzar con lo que es el cuestionario y vamos a ir modificando los valores para que se pueda entender cómo va funcionando el modelo. ¿Y qué te encuentras? Buen día. Sí, sí, está bien, pon el cuestionario, por favor. Ya. Bueno, la pregunta 1 y 2 la va a explicar mi compañero ya, ¿no? A ver, vamos a continuar con la exposición. A ver, nos dice que la función de utilidad es dada por una función de utilidad igual a 3x más y, donde el ingreso es de 300 soles, el precio del bien 1 es 10, el precio del bien 2 es 20. Las preguntas que vamos a seguir es cuál es el óptimo del consumidor y cuál sería su utilidad. Ah, vamos a digitar los datos. El precio de bien X es 10 y el precio del bien Y es 20. El ingreso es 300. Con el modelo que nosotros hemos obtenido tenemos la tasa subjetiva de cambio y la tasa objetiva de cambio. La tasa subjetiva de cambio es la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y, que nos da un valor de 3. Y la tasa objetiva de cambio es la relación de precios de X y la relación de precios de Y. Si hacemos una comparación, la tasa subjetiva de cambio es mayor a la tasa objetiva de cambio, por lo que nos da una solución de esquina. La solución de esquina está ubicada en el eje de las abscisas. Bueno, nos sale que para X es un óptimo de 30 y para un valor de Y es igual a 0, que nos da una utilidad total de 90. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Una función de utilidad igual a 3x más 5y con un ingreso de 1000 soles para una canasta de XY con precios de 15 y 22 soles. ¿Qué le conviene al consumidor? Y realizar la gráfica del óptimo. $3x más 5y con precio de 15 y 22 y un ingreso de 1000 soles. El modelo nos dice que la tasa subjetiva de cambio es de 0.06 y la tasa objetiva de cambio es de 0.68. Haciendo la comparación, la solución sería de esquina, ubicado en el eje de las ordenadas. Básicamente tomaríamos solo unidades del producto Y y 0 de X. La utilidad sería de 222.27 y el modelo y la gráfica sería, ¿no?, la solución, la que estamos viendo en pantalla. Ahora le paso a mi compañero Jerry para que continúe con la posición. Bueno, buenos días. Yo voy a pasar a explicar lo que son la pregunta 3 y la pregunta 4 del cuestionario. La pregunta 4 nos indica que una familia cuenta con ingresos de 3.000 soles y sus ingresos tienen una función de utilidad de 3x más 3y. El precio de ambos bienes va a ser 50, nos pide calcular qué bien prefiere la familia y también su gráfica correspondiente. Para empezar, cabe resaltar que la utilidad, si bien dice 3x más 3y,
Debido a lo que es las funciones, las curvas de indiferencia presentan una monotonía, podemos indicar que si colocamos 3x más 3y, el resultado nos va a dar igual que si fuera x más y, que si dividiéramos todo entre 3. El óptimo no se vería afectado. Ahora vamos a digitar lo que son los valores en nuestro modelo y nos da como resultado, si se puede observar en la gráfica, que la recta presupuestaria se superpone con la curva de indiferencia. Eso quiere decir que no vamos a tener solo un óptimo o dos óptimos del consumidor, sino vamos a tener infinitos óptimos. Para este caso, el consumidor va a poder elegir una vasta cantidad de puntos y le va a satisfacer de igual manera y va a cubrir su recta presupuestaria. Para esta pregunta, podemos observar también que la tasa subjetiva de cambio va a ser igual a 1 y la tasa objetiva de cambio también va a ser igual a 1. La siguiente pregunta, por favor. La pregunta 4 nos presenta un caso real en estas épocas que dice que el señor Alexander Ahmad dispone de 150 soles y desea comprar lechones o pavos para Navidad. Si se sabe que un lechón le genera la misma satisfacción que 2 pavos y además el precio del lechón es de 50 soles y el precio del pavo es de 30, nos pide hallar la función de utilidad y cuál es el óptimo del consumidor. Para calcular, por favor, podéis dejarlo ahí un segundo en el cuestionario, sí. Para calcular la función de utilidad, va a ser necesario usar el fragmento que nos indica que el lechón genera la misma satisfacción que 2 pavos. Entonces, como sabemos, para hacer la ecuación de la función de utilidad, tenemos que hacerlo cruzado. Se podría entender como que primero hallamos la tasa subjetiva de cambio, que nos quiere decir que está dispuesto a cambiar 2 pavos por un lechón. Y sabemos que la tasa subjetiva se halla como A entre B. Entonces podríamos indicar que A es 2 veces B. Como mencioné anteriormente, como las funciones son monótonas, entonces si nosotros queremos hallar la relación, podríamos indicar que para esta utilidad, los parámetros A y B se tienen que encontrar en la relación de 2 a 1. Podríamos colocar 4 y 2, podríamos colocar 6 y 3, 8 y 4, pero para simplificarlo hemos decidido colocar 2 y 1. Entonces la función de utilidad sería 2x más 10. Ahora sí ya podemos ir al modelo y colocar nuestros valores de los parámetros. Para el A sería 2, para el B sería 1, y nos indican que es 50 para el precio del lechón y 30 para el precio del pavo, con un ingreso de 150. Lo primero a resaltar en el modelo es que la tasa subjetiva de cambio vale 2 y la tasa objetiva vale 1,6 aproximadamente. Entonces nosotros podríamos indicar con eso que la tasa subjetiva se va a mantener más alta que la tasa objetiva. Entonces, según la teoría que hemos mostrado inicialmente, eso quiere indicar que el óptimo se encuentra en el eje X. En este caso se encontraría en el eje 3,0, lo que quiere decir que lo que decide Alexander es comprar 3 lechones y nada de pavo. Bueno, eso sería todo por nuestra exposición. Esperemos que les haya sido de su agrado y muchas gracias. Muy bien, gracias al grupo. Les ha quedado un minuto, no hay problema. Tenemos que, donde U es la utilidad que se tiene y X y Y es la cantidad de bienes que se habrá dentro de la utilidad. Como podemos observar, aquí está la fórmula. U respecto a X y Y va a ser igual a X elevado a un exponente por Y elevado a otro exponente. En ese caso, el exponente beta y alfa deben ser menores a 1 y tienen que ser positivos. De manera gráfica tenemos esa siguiente imagen. Después tenemos la recta presupuestaria. La recta presupuestaria es aquella en donde vamos a saber a qué ingreso, no, con respecto a un ingreso, vamos a poder tener, si viene el bien por el precio del mismo bien más el bien Y por el precio del bien Y. Ahora tenemos la tasa subjetiva de cambio o tasa marginal de cambio, que es el número de unidades de un bien a las que está dispuesto a renunciar un consumidor a cambio de una unidad adicional del otro bien. Es decir, qué tanto yo puedo sacrificar para poder tener una cantidad más, una unidad más del otro bien. Podemos ver que esta es igual a la derivada de X con respecto a la derivada de Y.
la unidad marginal de X entre la unidad marginal de Y. Esa es la tasa subjetiva de cambio. Y la tasa objetiva de cambio va a ser la relación entre el precio de X y el precio de Y. Así viene el óptimo del consumidor, entonces tendríamos que se haya derivando esta función y reemplazándola en la función de la recta presupuestaria que hemos visto aquí arriba. Dándonos así que el punto X nos va a ser igual a alfa entre alfa más beta por M, que sería la cantidad de ingreso entre el precio de X. Y Y sería igual a beta entre alfa más beta por M, que es el presupuesto entre el precio de Y. Estos dos nos dan el punto óptimo. Bueno, le daré pase a mi compañero Diego para que nos pueda hablar acerca del modelo en donde se va a poder explicar mucho mejor, o sea, a detalle todo lo que se explicó en el marco teórico. Genial. En lo que es el modelo, vamos a revisar lo que se ha formado para el Cobb-Douglas. Se buscaron las curvas, hicimos una aplicación de una fórmula de Excel llamada series, hicimos una tabulación por inducción, ¿no? Nosotros llegamos a cuenta de que la utilidad teníamos que ponerlo en forma de, el exponente de X tenía que ser A, y el exponente de Y tenía que ser 1 menos A, para poder tener una curva gráficamente mejor, ¿no? Para poder trabajar mejor los problemas. Tenemos los valores aquí. Se puede modificar y es automático los valores al ponerlo, ¿no? Como se puede ver, el modelo es totalmente útil, se mueve y nos arroja los valores que más adelante podremos ver en los problemas, ¿no? Pasamos a los problemas. Queremos presentarle el problema número 2, el que nos dice que un estudiante con una renta M de 40.000 unidades monetarias podrá gastar durante el curso en comida, el bien X y los libros como bien Y, con preferencias por la utilidad definida con el exponente en X 1/4 y la Y 3/4, ¿no? Entonces vamos a ir al modelo para poder resolver este problema. Por favor. Listo. Entonces, con los valores que tenemos, lo ingresamos en el modelo. Nuestra renta es de 40.000. Por un tema de ajuste de valores, vamos a ponerle en 400 en realidad. Aquí hay un tema de limitaciones en la gráfica que los rangos los hemos puesto entre 100 y 50 para evitar tener exceso de gráfica, ¿no? En lo que es curvas de indiferencia nos saldría muy, muy pegado y sería un poco complejo comprender el problema. Ponemos los valores del precio, ajustándole, quitándole los ceros. Sería como 1, sería como 10. Así es como nos arroja nuestro punto óptimo, que sería en el X100 y en el Y30, ¿no?
Le doy paso a algún compañero que quiera presentar otro problema del cuestionario o Creo que ahí está bien. A ver, alguna pregunta de algún salvo compañero. que quieran presentar algo más, ¿eh? Ustedes dicen. Creo que no. A ver, ¿quieren hacer No, algún problema más? Bueno, nadie responde. ¿Puedes volver, por favor, al modelo óptimo del consumidor? Al modelo, ahí. Ok, tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, el modelo parece que está trabajando bien, pero parece que no está trabajando bien. ¿No es cierto? O sea, lo que yo estoy apreciando es que tus ejes están en cantidades fijas y eso se puede colocar en cantidades variables. ¿Ah? O sea, si tú haces otra modificación, hace un rato hiciste una modificación donde no te salía la tangencia, ¿no? Y eso ya es un problema diferente. Hace rato hiciste algo moviendo, bueno, quien lo hizo, moviendo los valores y no salía una tangencia, ¿no? No salía un punto de tangencia, o sea, salía una secante, ¿no? No sé si recuerdan los movimientos que hicieron, ¿no? Sí, vamos a ver, vamos a intentar colocarlo más o menos. ¿No? Creo que con el 0,5. Nosotros haciendo la prueba también Algo así, verificamos que y porque salió bien, digamos, las gráficas salieron bien, todavía salieron, unas 3 gráficas salieron, era más grande las gráficas, y ahí se veía de que en realidad se cortaba, ¿no? Entonces el modelo no está trabajando bien al parecer. Segundo, la burbuja del óptimo parece ser muy grande también, ¿no? No sé, parece que tuvieron una imagen o algo, yo no lo logro apreciar bien. No, pero no, o sea, lo que quiero que tengan muy claro es que si ustedes me dicen que esa es una Cobb-Douglas y que ese punto es el punto de tangencia entre esa recta de presupuesto y la curva de indiferencia de color verde, pues no es el punto de tangencia. A pesar de que tienen ahí que la tasa subjetiva es 0,5 y la tasa objetiva es 0,5, ¿no? Ahí tienen un problema con el gráfico, ¿no? Tienen un problema con el gráfico. Algo que no parece ser tan importante, ¿ya? Pero visualmente es muy grave. Entonces, corregir, por ejemplo, los ejes, las escalas de los ejes, ¿no? Segundo, ya marginal, los títulos que hay de los gráficos no son muy importantes. Por ejemplo, colocar el punto óptimo, ¿no? Estoy hablando de los títulos, el punto óptimo. Deme un segundo, por favor, que me está saliendo la grabación anterior. Un segundo. Ya. Ok. Entonces, lo que estaba diciendo es lo siguiente, ¿no? Que si ustedes vuelven a ver las características del gráfico en la parte de ejes, eso lo pueden ajustar. Por ejemplo, cambia el ingreso de 200 a 2000. ¿Sí? Se acabó, ¿se dan cuenta? Pero miren, por favor, quiero que vean esto, ¿no? Miren ustedes los valores que hay en los dos ejes, en el eje Y y en el eje X, ¿ya? Mírenlos ahí, ¿sí? Ahora vuelve a colocar 200. Y miren los valores que hay en los ejes. Son los mismos. Son los mismos. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que es bastante fácil resolver este problema. Es bastante fácil resolver este problema. Sí, profesor. De hecho, nosotros elegimos ponerle rangos porque visualmente ya era imposible ver, como las curvas estaban tan pegadas en el momento de hacer las series. Me imagino que será un tema de... Creo que no me logras captar la idea. Lo que estoy diciendo es que ustedes han colocado en el eje Y y en el eje X que haya una cadena de valores que va de 0 a 100. ¿Sí?
cuando el Excel tiene una opción que te vaya de 0 a infinito. Tiene una opción, ¿ya? Entonces, cuando tú activas esa opción para ambos ejes, se va a reescalar, ¿no? Y la gráfica va a aparecer más correcta. Puede ser de que en el caso de parámetros como A, por ejemplo, se te vaya a disparar. Entonces ahí sí, tú podrías poner una nota por ahí, ¿no? Que salga solamente cuando ocurre, debe colocar valores entre tanto y tanto, ¿no? Una cosa así. Pero eso se resuelve, ¿ya? Pero insisto en esto, si todos miramos el óptimo del consumidor, tú no estás viendo ahí un óptimo, ¿no? Ahí no se está viendo un óptimo, ¿no? Eso es una secante realmente, ¿no? Claro, visualmente no está representado. Sí, Visualmente no está representado. Es probable de que tus cálculos sean correctos, ¿no? Sean correctos, es muy probable eso, ¿ya? Pero bueno, vamos ahora al marco teórico para terminar. claro. Ok, no le encuentro el espacio a la gráfica en 3 dimensiones. Es algo que utiliza el profesor Cowles en Londres y que es muy bueno, pero acá al colocarlo en 3 dimensiones y no colocar las, digamos, advertencias del caso, como que se pierde, ¿no? Entonces, te repito, es Frank Cowles, el profesor que ha trabajado estas cosas en Londres y que tiene un desarrollo bien interesante de esto, la verdad, bastante exhaustivo, ¿no? Pero como que lo han encontrado ustedes por ahí, lo han colocado, es la impresión que me ha dado, ¿no? No sé si pueden explicarme un poco más eso. Sí, quería Por dar favor. más bien una visión más amplia del tema, pero sí, basándonos en lo que estamos haciendo ahora, creo que queda muy alejado de lo que hacemos. Claro, claro. Entonces no queda representado bien. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? La idea es precisamente esa, para eso es la exposición, ¿no? O sea, para ver, mira, esta parte podría no ir, ¿no es cierto? Porque si no, cuando yo lo veo así, yo prefiero ver otros resultados, o sea, ya le estoy exigiendo al modelo más, ¿no es cierto? Mientras que el modelo, digamos, plano, ya me dice muchas cosas, ¿no? Ya me dice muchas cosas, ¿no? Si podemos volver finalmente al óptimo del consumidor, ¿no? Y si colocamos en lugar de A, ya está como 0,5, perfecto. Ahora colocamos como 0,8, ¿ya? El valor de A. 0,8. ¿Sí? Perfecto, ¿no? O sea, ustedes pueden ver el efecto de verticalidad que genera eso. Ahora pónganle 0,2 al valor de A, ¿no? Está trabajando excelentemente, ¿no? O sea, en el primer caso verticalidad, en el segundo caso horizontalidad, que es algo que uno como profesor trata de decirles al alumno. El modelo ayuda notablemente, ¿no? Notablemente, está muy bien eso, bien trabajado, cosa que no hubiera ocurrido si hubiéramos utilizado X a la A y Y a la B, ¿no? Y ahí sí hubieran Ujú, claro. habido niveles de dispersión bien grandes. Esa Sí, Sí, regresión que ustedes han colocado es muy buena, ¿no? Es muy buena. sí, sí, justamente justo, en la eh, práctica. Claro, sí, claro. Sí, justamente haciendo el modelo tratamos de hacer A y B y sí, definitivamente nos salía muy disperso. claro. Eso demuestra que han estado trabajando, o sea, es la mejor demostración de que han estado trabajando. Uno le puede decir en clase al alumno, a ver, verticalízala, y no tiene la menor idea de cómo diablos se puede lograr verticalizar, horizontalízala, ¿no? Hablando de Cobb Douglas, complicadísimo, ¿no? Pero mira, acá está el modelo, ¿eh? Acá está el modelo, fíjate, verticaliza, haces esto, ¿no? Horizontalizas, haces esto. Lo cual supone un conjunto de conceptos previos que para eso son finalmente el libro, en este caso Varian, el mapa, las clases, etcétera, que ayuda, ¿no? Muy bien. Gracias entonces al grupo que ha trabajado con Douglas, ¿sí? Y si pueden dejar de compartir. Ok. Gracias, profesor. Muchas Gracias a gracias. ustedes.
Muy bien, vamos a pasar entonces al grupo 3, que es cuasi lineales. ¿Están listos? Los de cuasi lineales. Sí, profesor. Integrantes son Cachán, Yalmi Turín y quien les habla, Darling Monon. Empezando por el marco teórico, debemos preguntarnos a qué nos hace referencia lo que son las preferencias cuasi-lineales. Estas son aquellas donde, para alcanzar su mayor satisfacción, el individuo compra solo hasta cierta cantidad de uno de los dos bienes. Es decir, que en el equilibrio del consumidor, la demanda de una de las mercancías tiene un cierto límite. Para entender bien lo que acabo de decir, es que cuando una persona presenta este tipo de preferencias, el incremento en su renta disponible no siempre elevará la demanda del bien 1 y del bien 2. Sin embargo, se observa el efecto renta en solo uno de los dos bienes. Por otro lado, son bienes cuyo consumo no aumenta el ingreso. Este tipo de preferencias se presenta en el estudio de la demanda de servicios públicos, en donde se asume que, como son servicios necesarios, su demanda no aumente con el aumento del ingreso que viene de cada familia. Ahora, todas las curvas cosilineales, como vemos acá en el Excel, tiene la siguiente forma. En este caso, la función de utilidad es lineal en el bien 2 y no lineal en el bien 1. Esta función de utilidad cuasi lineal posee la forma general como un f de x y sumado con un y, donde y es una constante distinta para cada nivel de curva de diferencia. Y la función f de x es la que permite el acceso a la convexidad a las mismas curvas. Asimismo, suele ser que la derivada del f de x mencionado sea positivo y la segunda derivada de f de x sea negativo, lo que garantiza que la TMS sea decreciente. Ahora, respecto a la relación marginal de sustitución, esta acá indica la máxima cantidad del bien Y que un consumidor está dispuesto a ceder o a pagar para obtener una unidad adicional del bien X. También se puede interpretar como la cantidad del bien Y que hay que dar al consumidor para como compensarle por la pérdida de una unidad del bien X. Acá esta se calcula dividiendo la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2, que a su vez también es la relación negativa entre la derivada de la función con respecto al bien 2 entre la derivada de la función respecto al x1. En el modelo tenemos un ejemplo que es la función utilidad, es el logaritmo del bien 1 y es el bien 2. La RMS acá se calcula como la derivada del logaritmo de x1, que es 1 entre x1 entre la derivada de x2, que esto es 1, ¿no? Y esto resulta que la RMS es igual a menos 1 sobre x1. Le doy paso a mi compañera. Bueno, continuando, acá presentamos el modelo. En este caso, como es una cosilineal, el función x, una cosilineal es cuando hay una función lineal y otra función no lineal. En este caso, para el modelo hemos estandarizado que la función no lineal que vamos a utilizar sea un logaritmo neperiano. Aquí podemos ver en este caso que tenemos la recta presupuestaria, tenemos la función de utilidad que sería que se pueden modificar los coeficientes que sería el A, el B y el C. Y en este caso en el modelo nos da, poniendo los datos de recta presupuestaria y coeficientes de utilidad, el modelo nos va a dar el óptimo del consumidor y la utilidad. Esto es un caso cuando podemos modificar, y cuando nos dan datos de la recta presupuestaria. En este caso, acá ya no nos dan recta presupuestaria.
Simplemente aquí nos dan el valor de la utilidad, podemos hallar un valor de utilidad, y como no tenemos recta presupuestaria, no vamos a hallar un óptimo del consumidor. Simplemente cualquier punto de la utilidad podría ser el óptimo consumidor, simplemente con el punto 1 o con el punto 2. Para explicar mayor cómo funcionaría, tenemos una práctica. Continuando con la práctica, la pregunta 1 nos menciona, de acuerdo con lo que ya sabemos, ¿cuál es la función general de la tasa subjetiva de cambio? Sabiendo que la función de utilidad que nos brindan es la utilidad es igual al logaritmo neperiano de x más y. Hallando la tasa subjetiva va a ser la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 entre x sobre 1, y ese sería 1 entre x, pero le ponemos el negativo por la pendiente que tiene, y sería menos 1 sobre x. Ahora, continuando con la pregunta número 2, nos menciona, encuentra el óptimo del consumidor y la utilidad. Si la utilidad que nos brinda, vamos a copiarlo en el modelo, como nos brinda lo que es la recta presupuestaria, estaríamos trabajando con nuestro primer modelo. Nos brindan los valores de los coeficientes, que es 10, 10, 1 y 2, y los precios 10 y la renta de 80. Ponemos nuestros valores, 80, los precios 10, y los coeficientes 10, 1 y 2. Nos pedía el óptimo del consumidor. El óptimo es de 5 y 3. Nos vamos a la práctica y buscamos el óptimo del consumidor, 5 y 3, con una utilidad de 22.09. Ahora, continuando con la pregunta número 3. Dice, César tiene la función de utilidad de logaritmo neperiano de x más y para una cantidad óptima de x igual a 1 y una utilidad de 10. Nos brinda el dato del óptimo en x, que es 1, la utilidad 10 y los valores de los coeficientes de la utilidad, todo 1. Utilizamos el segundo modelo, puesto que no nos da la recta presupuestaria. Ponemos los coeficientes que son 1, el óptimo en x que es 5. 5 creo que es. A ver, en práctica, por favor. No, el óptimo en x es 1 y la utilidad en 10. Ponemos los valores 1 y 10 la utilidad. Y nos bota que el óptimo en y es de 10. Ya. Continuando con lo que ya se había mencionado, de la anterior pregunta, ¿cuánto sería la tasa subjetiva de cambio? Como habíamos visto ya en el modelo, la tasa subjetiva de cambio viene a ser menos 1. Por lo tanto, nuestra respuesta vendría a ser ahí menos 1. En la siguiente pregunta, dice, si Roberto tiene una utilidad de u igual al logaritmo del bien x más el bien y, con un x1 igual a 7 y un x2 igual a 13, siendo la utilidad de 10, ¿cuál es la relación de las tasas subjetivas de cambio en valor absoluto? Vamos a ir al modelo, vamos a plantear cuando el óptimo es igual a 7 y cuando la utilidad es igual a 10. Ahí nos sale que la tasa subjetiva de cambio es menos 0.14, pero como nos dicen que hallemos en valor absoluto, sería 0.14. Y en cambio, cuando el óptimo viene a ser 13, nos sale menos 0.08. Pero en valor absoluto viene a ser 0.08. Por lo tanto, como nos dice ya la tasa subjetiva de cambio en valor absoluto, el resultado va a ser que la tasa subjetiva de cambio del bien 1 va a ser mayor a la tasa subjetiva de cambio del bien 2. De lo anterior, ¿cuánto sería la tasa subjetiva de cambio respectivamente? Como ya había mencionado antes, viene a ser 0.14 y 0.08. Si la utilidad de Roberto se reduce a la mitad y sabemos que su óptimo en y es 5, entonces su óptimo en el bien x sería, acá vamos a ir al modelo, vamos a colocar los datos cuando la utilidad viene a ser igual a 10 y el óptimo en y viene a ser igual ¿cuánto era? El óptimo viene a ser igual a 5. Entonces, nuestro óptimo nuestro óptimo de x viene a ser 1. Por lo tanto, la respuesta ahí viene a ser 1. Si
Si conocemos el óptimo de consumidor de Roberto, de acuerdo con el problema 7, su utilidad, o sea, de la utilidad ya mencionada, teniendo en cuenta que el precio de X y el precio de Y es igual a 10, entonces la recta presupuestaria sería, eso vamos a hallarlo en el modelo, colocamos los datos que nos están dando, que viene a ser el precio de X igual a 10, el precio de Y igual a 10, los valores que ya nos había mencionado antes del óptimo, 1 y 5, ahí nos sale que los ingresos son 60. Por lo tanto, la recta presupuestaria vendría a ser igual a 60 igual a 10x más 10y. Pero como ahí no vemos entre las alternativas, buscamos la que sea más similar, que es la última. 120 igual a 20x más 20y. Y ese sería el resultado de todo el cuestionario. Una breve acotación del modelo sería que el coeficiente, por ejemplo, acá cuando cambiamos el B, la tasa de sustitución no va a cambiar. O sea que en esta forma de la cosilineal con el logaritmo neperiano, el coeficiente B, si damos varios valores, la tasa de sustitución, por ejemplo, le ponemos valor de 2, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el logaritmo, como está multiplicando, se puede separar como suma, y el sumar sería una constante. Entonces, cuando se deriva en la tasa de sustitución, no tendría nada que ver. Eso es una pequeña acotación de lo que hemos hallado en el modelo. Eso sería todo. Gracias. Bien, gracias a ustedes también. Si hacemos modificaciones en el ingreso, o como ustedes le llaman la renta, ¿qué pasa con las cantidades óptimas de X, dado de que X ha salido 5? Por ejemplo, tienen un ingreso de 80 y pueden cambiar el ingreso a 100. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? O sea, la solución anterior, ¿cuánto era? Como 80, por favor. Era 5 para X y para Y era 3, ¿verdad? Ahora con 100 es 5 para X y sube 5 para Y. Y ahora con 200, ¿no? Ustedes pueden ver de que sigue siendo 5 y va aumentando X, perdón, Y a 15, ¿no? La pregunta es ¿por qué, no? ¿Sí? ¿Alguien quisiera? Sí, porque en la función logaritmo, o sea, la parte no lineal la tiene en función y, No, de que acuerdo, sería pero ahí estamos haciendo matemática y lo que queremos es hacer economía, ¿no? De acuerdo, está muy bien tu respuesta. Tu respuesta técnicamente es correcta, pero, ok. ¿Por qué a alguien se le ocurrió desarrollar una función de utilidad cuasi lineal, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, X, ¿qué podría ser X, por ejemplo? X puede ser, no sé, un plato de ceviche, o X puede ser una laptop. Esa es la pregunta para todo el grupo, ¿no? Ustedes se van dando cuenta de lo siguiente, fíjense, en la situación inicial, por favor, si podemos de nuevo tener un ingreso de 80. ¿Sí? En la situación inicial, uno podría, el modelo no permite hacerlo, pero uno podría ponerle 100 y entonces la recta de presupuesto se desplaza verticalmente hacia arriba, ¿sí? Y coge a otra curva de indiferencia que es más alta, que ahora se va a convertir un punto de ello en óptimo, pero va a estar exactamente la misma cantidad de X, 5. Solo que ya no va a tener 3 unidades de Y, sino 5, digamos, ¿no? Y si ustedes vuelven a subir el ingreso, se desplaza verticalmente hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y siempre la cantidad óptima de X va a ser 5, pero la cantidad óptima de Y va a ser 3, 5, 7, 9, 11, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, dado de que tengo más dinero, ya no voy a consumir más de X, y como el dinero está orientado a gastarlo en X o Y, y no quiero gastarlo en X, lo gasto en Y, ¿no? Y por eso aumenta
Y, y puedo unir todos esos puntos y me sale una vertical, ¿no es cierto? Si uno todos esos puntos, me va a salir una vertical, ¿correcto? Esa función lineal, ¿cómo se llamará? Bueno, ahí tienen una pregunta. Pero yo les preguntaba, a ver, de nuevo, ¿no? Si es un plato de ceviche o es una laptop, ¿cuál de ellas escogerían ustedes? Como en X. Ya, un plato de ceviche. Ok. A ver, Yelmit, ¿qué escogería? Lo que cuesta menos. Un plato de ceviche cuesta menos ¿Eh? de la laptop. A ver, Angel, También, profesor, porque cuesta menos. también, ok. Dependería de la renta que tengo, o sea, el ingreso que tengo. No, pero lo que estás apreciando es que, dado el ingreso que tienes y teniendo en cuenta una función cuasi lineal, donde la cuasi linealidad está en relación a X, ¿no es cierto? Lo que estás encontrando tú es que probablemente para menores ingresos tú compras una unidad de X, mayores ingresos 2 unidades de X, mayores ingresos 3 unidades de X, mayores ingresos 4 unidades de X, mayores ingresos 5 unidades de X, mayores ingresos la misma cantidad de X, mayores ingresos la misma cantidad de X, ¿sí? Lo que estoy llamando la atención es, recuerden, la curva de Engel, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, va creciendo el ingreso, vas consumiendo más hasta un punto, después de eso ya no. Entonces, cuando yo le digo un plato de ceviche, lo que están diciendo es, tengo más plata, 2 platos de ceviche, 3 platos de ceviche, 4 platos de ceviche. Pero digo, si ya te compraste una laptop, tienes más plata, compras una segunda laptop, una tercera laptop, una cuarta laptop, una quinta laptop, esa es la pregunta. Profesor, podría ser que llega un punto en el cual ya no necesito comprar mucho bien, porque Claro, claro. Hay un punto que no es el punto de la saciedad y que está referido a bienes con una durabilidad bastante prolongada y generalmente con valores relativamente elevados, ¿no? Entonces, en clase nosotros decíamos, oye, ¿cuántos televisores, no? Bueno, en mi casa hay uno, y si tienen plata, a 2, pues, ¿no? Porque hay el que está en la sala y yo quiero en mi dormitorio, bueno. Oye, si tiene más plata, bueno, 3, pues, porque en el dormitorio de mi hermano o de mi hermana, pues, ¿no? Y si tiene más plata, ya no, pues, ¿no? Que no tiene sentido comprar más, ¿no? Llegas a 3. Va a pasar el tiempo y te vas a deshacer de ellos por obsolescencia tecnológica y nuevamente cuentas. Refrigeradores, ¿cuántos vas a tener? ¿Ya? Viviendas, ¿cuántas vas a tener? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, lo que estoy diciendo es, ha hecho un gran trabajo, muy buen trabajo. Pero si no sabemos la utilidad, ¿no? El modelo ha sido construido precisamente para poder explicar por qué razones, cuando aumenta el ingreso, la gente empieza a consumir más de un bien, pero hasta cierto límite. Después de ese límite ya no consume más, ¿no? O sea, yo digo, mi sueño es estudiar en la universidad para comprarme mi departamento, ¿no? Ya está, ¿no? Oye, ya me compré mi departamento, quiero comprarme mi casa de playa, ya, pues ya te compraste tu casa de playa. Quiero comprarme mi casa de campo, ya te compraste tu casa de campo. Oye, ahora, ya no, pues no, ya no, 1, 2, 3, otros se quedan 1, otros se quedan 5, qué sé yo, ¿no? Puede encontrar de que fulano tiene 30 casas, está bien, pero el fenómeno es el mismo. Llega a 30 y se planta en 30. De repente yo llego a 1 y me planto en 1. Y ya está, ¿no? Esa es la idea de la cuasi linealidad. O sea, atención, el modelo nos ayuda enormemente, pero ¿para qué? Para explicar esto, ¿no? Hay una linealidad ahí en términos de explicar que para bienes duraderos, de valor relativamente alto, les añado el automóvil, pues, ¿no?
Pues te compras un automóvil, ya. ¿Te compras dos? Probablemente ahí se queda la mayoría, ¿no? O de repente dice, bueno, me compro dos, pues bueno, mi pareja y yo, ¿no? Uno cada uno. Pues te compras tres, probablemente ya no, ¿no? Probablemente ya no. ¿Se entiende? Estamos hablando de esos bienes. Estamos hablando de esos bienes, ¿no? Cosa que no ocurre con Y, porque como han visto ustedes, cuando ustedes en el modelo mueven M, lo que aumenta es la cantidad de Y, pero no aumenta la cantidad de X, que se ha quedado en 5, ¿no? Pero para nivel de ingreso más bajo debería ser menos, ¿no? Muy bien, solo esa observación. Gracias al grupo. Vamos a invitar al siguiente grupo, que es complementarios perfectos. ¿Están preparados? Estimado profesor y estimados compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a presentar el modelo de bienes complementarios perfectos. Nosotros somos el grupo 2 y está conformado por Edson Rivera, Yanel Espíritu, Cristian Leiva, John Sánchez y quien habla, Diana Vilés. El curso está dirigido por el profesor Felipe Guillermo Pereira. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver el marco teórico, luego la simulación del modelo y por último la evaluación. Siguiente. Es importante definir algunos conceptos, como la recta presupuestaria. Es lineal y sin quiebres, y nos representará, dado los precios y el ingreso, todas las cestas que agotan el ingreso del consumidor, además de las curvas de indiferencia. Nos representa la cantidad de bienes que se quiere consumir juntos y en proporciones fijas. Con ambos conseguiremos el óptimo del consumidor. En la gráfica podemos observar ya lo mencionado. No olvidar que las soluciones en caso de bienes complementarios perfectos son soluciones interiores de contacto. Dejamos el libro que utilizamos de referencia y la bibliografía. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a presentar el modelo de simulación. Vamos a hallar el óptimo del consumidor con la función de utilidad, que es mínimo de AX y BY. Por lo que pasaremos a cambiar los parámetros. En este caso podríamos ponerle por favor a A y a B 1. Bien. Recordemos que tenemos que igualar a X y BY y nos sale la línea discontinua de rojo. Ahora, con eso podemos trazar en cada punto de esta recta discontinua una línea vertical y una línea horizontal, formando así las curvas de indiferencia de complementarios perfectos. Ahora le vamos a dar valores al precio de X y al precio de Y, y al ingreso, ¿no? Al precio de X, por favor, le pondríamos 10, al precio de Y 10 y al ingreso 100. Con esto se forma la recta trazada de azul, que vendría a ser la recta presupuestaria. Teniendo ya las curvas en diferencia y la recta presupuestaria, ya tendríamos los valores óptimos hallados automáticamente. En este caso, el óptimo es el ingreso sobre la suma de los precios. 100 entre 20, 5. 5 es la cantidad óptima para X y 5 es la cantidad óptima para Y. Además, esto también nos da la utilidad, que sería también el valor de 5. Ahora le doy el pase a mi compañera para que pueda continuar con la simulación del modelo. Muchas gracias. Ahora continuaremos con la estática comparativa del modelo. Nosotros podemos hacer variar el P de X, el P de Y y el ingreso. Si inicialmente nosotros aumentáramos el precio de X de 10 a 20, por ejemplo, notaríamos cómo la recta presupuestaria pivota hacia adentro. Y esto se debe a que si aumenta el precio de X, nosotros tenderíamos a comprar menos de este bien. Pero ahora, si nosotros disminuyéramos el precio de X de 10 a 5, por ejemplo, nosotros notaríamos que la recta presupuestaria pivota hacia afuera, porque a esta disminución del precio de X, nosotros tenderíamos a comprar más de este bien de X. Es por esto que la situación óptima de la recta presupuestaria inicial aumenta de 5 a 6.67. Ahora, si nosotros ponemos un valor de 0 para proseguir con la estática comparativa del precio de Y,
Inicialmente aumentaríamos el precio de 10, por ejemplo, a 30. Nosotros notaríamos también un pivot de la recta presupuestaria hacia adentro, pero esta vez en el eje de Y. Y esto debido porque a ese aumento del precio de Y, nosotros tenderíamos a comprar menos de este bien. Por eso es que los valores iniciales disminuyen de 5 a 2.5. Caso contrario, si disminuyéramos de 10 a un valor de 8, por ejemplo, nosotros, por favor, de 10 a 8 lo podríamos cambiar, por favor. Nosotros mostraríamos ese pivot hacia afuera, pero en el eje Y de la recta presupuestaria, porque nosotros tenderíamos a comprar más de este bien. Por eso es que ese valor inicial de 5 pasaría a 5.56. Le procedemos a poner 0 para continuar con la estática comparativa del ingreso. Tenemos un ingreso inicial de 100. Si nosotros lo aumentáramos a 200, por ejemplo, notaríamos cómo la recta presupuestaria se desplaza hacia afuera, pero paralelamente. Y esto se debe a que tenemos mayor poder adquisitivo para comprar ambos bienes. Pero en este caso, si nosotros disminuyéramos el ingreso de 100 a 50, por ejemplo, nosotros vemos cómo la recta presupuestaria se desplaza paralelamente hacia adentro, porque esta vez tenemos menos capacidad adquisitiva para comprar ambos bienes. Es por eso que la situación inicial disminuye de 5 a 2.5. Muy bien, dado esto, nosotros podemos darle el pase a nuestro compañero John. Bueno, mi grupo y yo hemos hecho una pequeña prueba con algunas preguntas para utilizar nuestro modelo. En la primera pregunta dice que la utilidad tiene un parámetro A de 2 y un parámetro B de 1. Vamos a ir poniéndolo. Y que los valores iniciales del precio de X es 5, el precio de Y es 5 y el ingreso es 5. Acá nos piden que con un nuevo precio de X que es igual a 8, que hallemos la situación óptima de X. Ponemos acá el precio 8 y nos dice que la situación óptima para el precio de X sería 5.56. Sería la clave B. Para la segunda pregunta nos dan los nuevos parámetros que serían A3, B7, manteniendo constantes los valores de P de X, P de Y y M. Como el valor del precio de X, el precio de Y y el ingreso no varían, entonces lo podemos dejar así. Y acá nos dan que la situación óptima tiene un valor para X de 14, para Y de 6. Y la utilidad es 42. En la pregunta 3 nos dan la función de utilidad que es el mínimo de 5X y 4Y, así que vemos que el parámetro A es 5, el parámetro B es 4. Y que los valores iniciales del precio de X, el precio de Y son 5 y el ingreso es 5. Nos piden que hallemos la utilidad, que nos da un valor de 44.44. En la pregunta 4 nos piden hallar el valor óptimo final de X, de Y y de U, donde la utilidad es 2X, el mínimo de 2X con Y, o sea, el parámetro A es 2 y el parámetro B es 1. Y el precio de X, el nuevo precio de X es 14 y el precio inicial de X es 14, el precio inicial de Y es 9 y el ingreso es 349. Nos da que la situación óptima es
10.9, 21.8 y 21.8. Es la opción B. Y por último, la quinta pregunta nos dice que dada la función de utilidad con el mínimo de 3x y 3y, el parámetro A y el parámetro B son 3. Y nos dice que los valores iniciales del precio de X y el precio de Y son 5 y el ingreso es 150. Nos pide hallar el óptimo de X y de Y, que nos da un valor de 15 para ambos. Aquí, como se puede ver, hemos utilizado macros para ponerle clave y poder enlazar los botones con los valores de las opciones. Y esto, después de ponerle la clave, se nos activa el botón de evaluar, que va a hacer que acá abajo nos salga nuestra nota y independientemente de las respuestas que tú hayas marcado, la respuesta correcta se va a marcar en amarillo. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien, gracias, gracias. Si pueden volver al modelo, por favor. Sí, al modelo, Ahí está. Ok, muy bien, técnicamente bastante completo. Me hubiera gustado que salgan las coordenadas del equilibrio, pero ya estamos hablando de maquillaje, O sea, me refiero en el gráfico, ¿no? Las coordenadas del equilibrio y tal vez la burbuja o el circulito del óptimo del consumidor, pero repito, ese es maquillaje. No me queda claro, en términos de forma, porque creo que de fondo está bien, el bloque de estática comparativa cuando dicen, por ejemplo, nuevo valor del precio de X y sale PX', en este caso, por ejemplo, 8. Quiere decir de que el precio era 5 y subió a 8, ¿no? Y entonces se produce el giro de la recta de presupuesto. Es así, ¿no? Pueden hacerlo de nuevo, o sea, ponerlo en cero, en cero toda la estática comparativa. Toda la estática comparativa es 0. ¿No? A ver, ok. Entonces, cuando la estática comparativa es en el precio de X, en el precio de Y y en el ingreso, ¿no? Entonces ustedes dicen, el óptimo del consumidor en estos momentos es 15 y 15, y la utilidad, bueno, es 15, ¿no es cierto? Dado el ingreso de 150, ¿no? Entonces, con un ingreso de 150, ustedes consumen 5 unidades de X y de Y, que al precio de, ¿cuál era el precio? Perdón, consumen 15 unidades, que al precio de 5 sale 75, que por 2 son los 150, con lo cual están agotando el ingreso. Ahora, mueven ustedes el precio de X, estaba en 5.10, por favor, ¿no? Ahí está el giro y sale una nueva curva de indiferencia, y esa parte me pareció genial, ¿no? O sea, sale la nueva curva de indiferencia, le da el nuevo resultado, ¿no? Y el pivot, ¿no? Si ahora eliminamos eso, volvemos a poner 0, y ahora en lugar de tener un precio de 5, tenemos un precio de 2.5, por ejemplo. 2.5. Y el pivot debe ser al revés y sale la nueva. Está genial realmente, muy bonito el trabajo, y lo mismo va a ocurrir, bueno, lo equivalente va a ocurrir con la estática comparativa en el precio de Y y en el ingreso, ¿no? Va a cambiar y va a permitir eso, hacer análisis comparativo, ¿no? Sin eso no se vería análisis comparativo, ¿no? Y eso es algo es una contribución muy buena, ¿no? Muy bien, yo no tengo ninguna otra observación. Muchas gracias al equipo. Hay un buen trabajo, técnicamente muy buen trabajo, pero también conceptualmente lo han hecho muy bien, ¿no? Ok, gracias entonces a todos. Víctor, estamos quedando
que el examen es la próxima semana. Voy a tener mejor información.